revisar referentes al examen. Evidentemente, el artículo o los artículos que van a revisar los van a poder leer con tranquilidad. ¿Qué cosa es lo importante? Lo importante es el conocimiento básico que vamos a tener el día de hoy de conceptos que seguramente son conceptos rutinarios en leche materna, pero quiero que los pongan en la cabeza, chicos. El concepto es que necesito que manejen de alguna forma un concepto unificado en cuanto a leche materna. Leche materna obviamente es un panorama algo diferente a lo que están viendo acá. Cuando un niño nace por asuntos de cesárea, este niño tiene altísimos riesgos de construir una microbiota intestinal completamente anormal, condición llamada de disbiosis. Segundo, cuando un niño recibe una fórmula infantil y no recibe leche materna, es un importantísimo factor de riesgo para establecer una microbiota intestinal anormal, anómala. Por tanto, no recibir leche materna. 2. Nacer por parto por cesárea o recibir antibióticos durante las primeras 8 semanas de nacido del niño constituye los tres principales y rutinarios factores de riesgo para establecer una microbiota intestinal anormal. Una microbiota intestinal anormal establece riesgos de tener una conducta de sobrepeso y obesidad desde la infancia. Construye el riesgo de tener condiciones de inmunidad que puedan estar afectando la vida del niño, que se traducen en proclividad de alergias, no solamente alimentarias, sino alergias de todo tipo. Por tanto, antibióticos, 2, parto por cesárea o ausencia de leche materna son las tres principales condiciones de riesgo por las cuales un niño pequeño puede implicarse en el curso posterior del desarrollo de sobrepeso y obesidad, en el curso posterior de trastornos de inmunidad, en el curso posterior de formas de alergia, alergia alimentaria o alergias de otro tipo. Conclusión entonces, necesito establecer una recomendación fuerte para todos los niños del Perú. Debiéramos consumir leche materna y por tanto consumir leche materna implicará primero identificarse cómo estamos según el ranking de la Organización Mundial de la Salud. Pregunta de examen. En el Perú, la lactancia materna exclusiva por debajo de los 6 meses, ¿qué porcentaje es? 63%. Dato importante a recordar. 6 de cada 10 niños en el Perú consumen leche materna en forma exclusiva. Y esto es una de las cifras más altas que existen en el mundo y obviamente en Latinoamérica. 6 de cada 10 niños, cuando usted compara con esta realidad como por ejemplo con México, que tienen menos del 15%, es absolutamente claro que la política seguida por todos nosotros, es decir, médicos, de recomendar lactancia materna exclusiva, protegerá a los niños de los trastornos de alergia, de los trastornos de inmunidad, de los riesgos implicados en el desarrollo de sobrepeso y obesidad y protege la microbiota intestinal de eventos en los cuales el niño tuvo, por ejemplo, un parto por cesárea. Tenemos en claro entonces que 6 de cada 10 niños menores de 6 meses consumen lactancia materna exclusiva. Una pregunta prudente será, entre los diferentes tipos de personas, ¿hay diferencias en la composición de leche materna? Esto lo van a entender cuando vean esta lámina. Cuando usted ve esta lámina, dirá, el 2.5%, el 2.5 percentil de madres que donan leche materna a un banco de leche tienen en su averiguación 6 gramos por litro de proteína, 18 gramos por litro de grasa, 64 gramos por litro de lactosa, 500 kilocalorías por litro. Tenemos entonces que esta cifra es el percentil más bajo. El percentil promedial
segunda pregunta del examen es, en promedio, en leche materna, ¿cuál es la cantidad de proteína que trae en gramos por litro la leche materna? 8,6, casi 9 gramos por litro. ¿Cuánto trae de grasa? 36 gramos por litro. 72 gramos por litro de lactosa, casi 670, o en cristiano 0,67 kilocalorías por mililitro, lo que es igual a 668 kilocalorías por litro. ¿Por qué es importante esta condición? Porque esta condición nos pone en claro que los niños tienen una marca genética que les dirá a cada quien cuánto requieren de gramos de proteína, cuánto requieren de grasa, y esa marca genética es lo que les permite consensuar con lo que produce la madre y determinar que hay niños que necesitan cifras tan bajas de proteína, por ejemplo, 6,3 gramos por litro, y con esta cifra tan baja, que es el promedio más bajo de lo que usted pueda ver acá, los niños tienen un adecuado crecimiento. Es decir, la marca genética es lo que importa. El promedio será esto, pero ocurrirá que hay niños que necesitan cantidades tan discretas de proteína para que puedan crecer peso y talla según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, habrá niños que necesiten cantidades muy altas de proteína para mantenerse en estándares de crecimiento normales. Cuando usted discute la palabra promedio, el promedio es solamente eso. Habrán niños, la mayoría, que necesiten hasta 9 gramos por litro para poder crecer adecuadamente, otros cantidades tan bajas como 6 gramos por litro, otros necesiten cantidades bastante más altas, 14,3 gramos por litro, pero de la que estamos analizando de esta lámina, lo que usted debe recordar es que el componente genético de cada niño determina su requerimiento y su patrón de crecimiento. Primero. Segundo, vimos que en el mismo momento las diferentes madres pueden producir cantidades mayores o menores de proteína, y esto es normal. Segundo, en diferentes momentos de la vida, una misma persona, acá eran 2.500 madres que donaron leche materna y que construimos una campana de Gauss. En esto no, en esto es una sola madre seguida en el curso del tiempo. Esta única madre seguida en el curso del tiempo podría presentarnos una composición de leche humana que fuera cambiando entre el primer mes y el mes 12. Vea usted entonces que hay un factor que no cambia. Tercera pregunta de examen. ¿Cuál es la oferta calórica de un bebé que recibe leche materna a los 7 meses? 0,67 kilocalorías por mililitro, y van viendo ustedes que la cantidad de calorías que es lo que se produce de la leche materna es siempre la misma. Así como la cantidad de calorías es siempre la misma, la cantidad de vitamina A es siempre la misma, la cantidad de vitamina D es siempre la misma, la cantidad de vitamina B6 es siempre la misma, pero habrá algunos elementos que van a modificarse drásticamente. Vean ustedes la cantidad de proteína de un bebé que toma leche materna al mes de edad, consume en promedio 11 gramos por litro. A los 2 meses ya tendrá 9 gramos por litro, y a medida que transcurren los meses será absolutamente claro que la cantidad de proteína presente en la leche humana se va reduciendo hasta finalmente estancarse en promedio en 8 gramos por litro. Quinta pregunta de examen. Un bebé de 12 meses, cuando consume leche materna, en promedio, ¿cuánto consume por litro de leche materna? Decíamos entonces que las calorías no cambian, que las vitaminas no cambian, pero hay elementos que sí cambian drásticamente. Uno es la proteína, dos es el calcio. Vean ustedes, al primer mes 266 miligramos por litro, al mes 12 casi 200 miligramos por litro, el hierro y el zinc.
Tenemos entonces que algunos alimentos presentes en la leche humana se mantienen en ruta descendente, otros se mantienen siempre en las mismas cantidades. Lo importante en recordar esto es que, por ejemplo, habrá una etapa del niño que consume leche materna en los primeros meses de nacido del niño, que consuma hierro y que el hierro que recibe el niño le sea suficiente para mantener un adecuado nivel de hemoglobina. Llegará un determinado momento en que el hierro, estoy hablando de niños a término, se vuelva una cantidad insuficiente, no solamente porque el niño ganó peso, sino además porque la leche materna progresivamente y a partir del sexto mes reduce la cantidad de hierro de lo que produce. Zinc tiene un perfil similar al de hierro, un perfil similar al de calcio. Tendremos entonces que algunos nutrientes van reduciendo progresivamente sus cantidades por litro, calcio, hierro, zinc, proteína, otros se mantienen en forma estable. Cuando ve usted entonces cuáles son los cambios de proteína en la leche materna, habíamos conversado que al inicio de la vida podría tener un niño 1.1, 1.2 gramos por litro. Cuando usted ve esta lámina y plantea la posibilidad de que esta lámina sea similar a la anterior, son simplemente observaciones diferentes. Según esta lámina, tan pronto un niño nace, fíjese usted, 2 días de nacido, podría tener que el calostro que el niño consume tenga en promedio 2 gramos por cada 100 mililitros y nuevamente se cumple lo que hemos conversado hace un rato, que la cantidad de proteína a medida que transcurren las semanas y los meses se va reduciendo rápidamente. Cuando discutimos entonces el requerimiento de proteína de un bebé entre el primero y el quinto mes, es decir, entre el primero, acá está como está el primer mes, y el quinto hasta que termina y es el sexto mes, entonces diremos que los requerimientos totales de proteína que requiere un niño entre el primero y el quinto mes son las cifras que están observando ustedes acá, gramos por kilo por día. Un porcentaje de esto será para mantenimiento. El requerimiento de mantenimiento de proteína para un bebé que consume leche materna es siempre el mismo, 0.58 gramos por kilo de proteína, y lo que requiere el niño para crecimiento es al 0.83, 0.65 y sucesivamente va notando usted que la séptima pregunta de examen, el requerimiento de proteína de un lactante, es que va incrementando por kilo de peso. No, se va reduciendo el requerimiento de proteína para crecimiento, se va reduciendo cuando usted lo evalúa por kilo de peso. Cuando usted se pregunta el mantenimiento, ya no es crecimiento, sino el mantenimiento, es evidente que 0.58 gramos por kilo por día es el aporte de mantenimiento de leche materna que requiere un niño que consume leche humana. Esto es entonces lo que nos debe quedar como primera experiencia relativa a la leche humana. El efecto de la leche materna es la otra condición que va a observar usted. Cuando un niño recibe leche materna, establece un patrón de crecimiento. Ese patrón de crecimiento es obviamente medido con indicadores de crecimiento. Los indicadores de crecimiento son estos: peso para edad, peso para talla, índice de masa corporal para edad, y las puntuaciones que va teniendo usted serán Z0, Z1, Z2, Z3 y para abajo la ruta contraria. ¿Por qué es importante olfatear este asunto de los zetas si usted no es un experto? Porque lo que pronto debe entender es que los gráficos de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, estos que usted utiliza todos los días, son gráficos que establecen una idea preconcebida. La primera idea importantísima es que un niño que consume leche materna debe crecer progresivamente entre esta línea en rojo, que son
más 2 desviaciones estándar y esta otra línea en rojo menos 2 desviaciones estándar. Es decir, lo que va implicado en esta pequeña campana de Gauss es lo que es el promedio. Un niño que escapa de más 2 o escapa de menos 2 es que estadísticamente debe tener algún problema. Sin embargo, esto que aprendimos debe tener además otro concepto importante. Un niño que tiene una programación genética y que debe crecer a una determinada velocidad y consume leche materna durante los 3 primeros meses de su vida, establece una trayectoria de crecimiento. Este niño se antojó que su trayectoria de crecimiento fuera este valor. ¿Cómo se llama este valor? Z0. Y se ha ocurrido que el niño nació, por ejemplo, con 3 kilos y fue pesando sucesivamente así a medida que va viendo usted las verticales en cuanto a los meses, nos queda claro que este es un niño que está creciendo en el Z0. Nuevamente, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, todo niño que esté en Z-2 o más 2 es un chico sano. Pero lo otro importantísimo también recordar es que la trayectoria y crecimiento, es decir, el seguimiento individual de este niño, debiera enmarcarse por un crecimiento que pueda el niño apropiarse de una línea Z0 que deba mantenerse de alguna forma en forma sostenida. Un niño que va creciendo en el Z+1, hipotéticamente crecería por esta línea. Este niño que va creciendo por el Z+1 es un niño sano que está manteniendo su línea Z+1. Por otro lado, un niño que nació con 2,5 kilos y que va a construir una línea Z-1 y que va trazando esta trayectoria que van ustedes dibujando con la visión, se va dando cuenta usted que estos son niños que tienen como primer concepto que están entre el -2 y el +2, primer concepto de seguridad de OMS, y el segundo, que es tan importante como el primero, mantienen su trayectoria de crecimiento. Este otro niño está creciendo en el Z-2. Este niño está creciendo en el Z más 2,5. Tenemos entonces que la trayectoria de crecimiento de un niño está enmarcada por 3 condiciones. La primera, que les hacía mención hace un rato, su carga genética, es decir, tengo unos genes que necesitan, ¿cierto?, un conjunto enzimático para que yo pueda absorber una determinada cantidad de proteína. Y mi mamá produce una buena cantidad de proteína, pero cantidad muy baja, 6,5 gramos por cada litro. ¿Yo puedo tener una carga genética que me permita crecer adecuadamente con esa cifra tan baja? La respuesta sí. Yo tengo otra carga genética y para crecer necesito la leche de mamá, pero que produzca 14 gramos por litro. Es decir, tengo toda una maquinaria enzimática que necesita 14,5 gramos por litro para mantener un adecuado crecimiento que no es obesidad, sino un adecuado crecimiento. Esta carga genética no es posible saberla, no es posible conocerla, es propia de cada persona. Cuando discutíamos los gráficos de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, convinimos en que estos gráficos de crecimiento son gráficos de niños que consumen lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y continúan con leche materna hasta los 2 años. Por tanto, cuidar eso es la mejor herramienta que tiene usted para proteger el crecimiento de un niño. Si por otro lado tiene usted la oportunidad de llegar a ser ministro de Salud o presidente de este país, debería generar un ambiente que pueda establecer seguridades en vacunación, seguridades en alimentación, seguridades sociales. Eso escapa de su trabajo como médico. Usted no puede programar la carga genética de nadie, porque eso es implícito del padre y la madre. Pero lo que usted sí puede hacer es repetir hasta el agotamiento los primeros 6 meses lactancia materna exclusiva y a partir del sexto mes y hasta los 2 años continuar con leche materna y una alimentación complementaria adecuada. Esto es una trayectoria y crecimiento de un niño que toma leche materna y que genéticamente está programado para crecer en la trayectoria de Z0. El gráfico es muy elocuente. Este otro, ¿cierto? Es un niño que usted ya lo conoció estos primeros meses y le permitirá anticipar
cuánto pesará este niño cuando alcance los 5 años. Para eso sirve construir una trayectoria de crecimiento. Es decir, no solamente se entera usted cómo está el día de hoy, sino puede anticipar lo que ocurrirá en un futuro, y esto es lo que está presentando esta lámina. Si por otro lado lo que tenemos es una trayectoria de crecimiento algo más baja que la anterior, y lo que nos ocurre es que la trayectoria de crecimiento algo más alta, pero dense cuenta ustedes que se mantiene la trayectoria de crecimiento, es decir, siempre ubicados en la misma línea Z. La primera, esta ubicada en la línea Z0, esta probablemente ubicada en la línea Z-1, esta ubicado en las líneas Z+2. Una misma trayectoria de crecimiento es eso, es decir, que el niño crezca según su plan genético que se engendró, y por tanto ese plan genético, que no hay forma de enterarse cuál es, determinará cuál es la trayectoria y establecerá el criterio pronóstico que estamos tratando de mirar acá. Tenemos entonces que los niños pueden crecer de la mejor manera analizando esta graficación. Segundo, ¿para qué me sirve la gran recomendación de lactancia materna exclusiva? Perfecto. Año 1989, los albores de la investigación nutricional en el Perú, un trabajo de investigación fabuloso encabezado por la Universidad de Johns Hopkins, que se hizo en San Juan del Lurigancho, cuando era San Juan del Lurigancho un terral inmenso. Vea usted una simple observación que se hizo. Vamos a evaluar la incidencia de diarrea en 4 poblaciones diferentes. Niños que reciben leche materna exclusiva, niños que reciben leche materna más un poco de agua, niños que reciben leche materna y alguna fórmula, o niños que reciben leche materna y alguna papilla ligera. ¿Cuál es la incidencia de diarrea de lo que ocurrió en la evaluación de estos niños en el Perú entre los 3 y los 5 meses? La incidencia fue que el grupo de niños que consumía leche materna exclusiva tenía 1,47 episodios de diarrea. El niño que consumió leche materna más algo de agua, vean ustedes, 2,63. Si consume leche materna más algo de fórmula infantil, 2,11. ¿Qué significó esto cuando usted evalúa el riesgo relativo? Si el punto de inicio es 1,47 y eso es el riesgo relativo como 1, y 2,63 es la incidencia de leche materna más alguna fórmula, vea usted que lo que ocurre con este niño entre 3 y 5 meses del Perú, Huáscar, San Juan del Lurigancho, estudio llevado a cabo en el año 1989, que es sumamente aleccionador. Incrementa su riesgo de presentar enfermedad diarreica en 0,79 veces. Si este mismo niño consume, además de leche materna, algunas papillas, frutas aplastaditas, como le gusta a veces de consumir en algunas zonas del Perú, incrementa su riesgo de presentar diarrea 1,77 veces. ¿Por qué es importante esta numeración? Porque entenderemos que en comunidades pobres, como las que ocurrió cuando se hizo este desarrollo del estudio, obviamente la leche materna es un elemento de protección. ¿Por qué? Porque no necesito consumir agua que podría estar contaminada, fórmula infantil que podría estar contaminada, riesgo de preparar un biberón sucio, papillas de plátano aplastadas con un tenedor sucio, con un plato sucio. Nos va quedando claro entonces que la leche materna, como elemento de protección en su valoración del riesgo relativo de presentar enfermedad diarreica, me queda claro que es un elemento de protección. ¿Por qué? Porque evidentemente para estas poblaciones la leche materna es la alternativa al no uso de aguas contaminadas. Entonces, cuando vamos discutiendo si efectivamente esta misma historia que discuten acá, y que eventualmente es clarísimo que es por leche materna versus agua sucia, es lo mismo de lo que ocurre en realidades diferentes. Hoy, hijos de médico, sus hijos, niños recién nacidos, confrontados a la posibilidad de plantearse como pregunta si les doy algo de leche materna, y la leche materna puede tener algún componente que puede ser un elemento de protección de enfermedad diarreica.
Claro, y es diferente. Año 89, comunidad extremadamente pobre, agua sucia versus leche materna, no hay dudas. No hay dudas que la diferencia estaba clara. Hoy, 2022, hijos de médicos, sus hijos, algunos, no, miento, todos viven en una zona adecuada, todos tienen agua limpia, todos tienen padre y madre preocupados de saber de que los productos de alimentación deben estar lavados, por tanto, el agua sucia ya no es la variable. Por tanto, nos vamos a preguntar, ¿existe alguna posibilidad de que dos poblaciones de niños que reciben lactancia materna exclusiva, alguna tenga un riesgo mayor de presentar enfermedad diarreica que no dependa de contaminación ambiental? Respuesta, sí. Es decir, si yo voy evaluando la composición de la leche humana y voy entendiendo que la leche humana construye también una microbiota de la leche humana, número uno. Número dos, componente importantísimo, la presencia de oligosacarios UHMO, así también llamados en la leche humana, que son diferentes sustancias presentes en la leche humana que han podido demostrar capacidad que protege el riesgo. Por tanto, un niño que consume leche humana y que incluye esta leche humana diferentes componentes llamados elementos funcionales. ¿Por qué se llaman funcionales? Porque usted ni yo ni el bebé tiene enzimas que los puedan digerir. Es decir, habrán algunos componentes de la leche humana que no puedan ser digeridos, por ejemplo, los oligosacarios, por ejemplo, los microbios que viven en la leche materna y que sirvan para hacer proliferar la microbiota intestinal. Eso es un elemento clave que no lo sabíamos el año 89 y que hoy sí lo tenemos en claro. Tenemos entonces que cuando usted discute nuevamente la composición de la leche humana, recuerde, ahora estamos en promedios, y se pregunta cuánto de proteína tiene un litro de leche humana, ya vimos las láminas anteriores, 9, 9.5, 10 gramos por litro. ¿Cuánto tiene de grasa? 40 en promedio gramos por litro. ¿Cuánto tiene de lactosa? 65 gramos por litro. Me va quedando claro que cuando comparo la leche humana con la leche de vaca tiene veces más proteína. Sexta pregunta de examen, la leche de vaca tiene 3 veces más la cantidad de proteína. Séptima pregunta de examen, la cantidad de grasa presente en la leche humana versus la cantidad de grasa presente en la leche de vaca, ¿es igual? Respuesta, evidentemente sí. Y la octava pregunta es, ¿la leche de vaca tiene más lactosa por litro de leche de vaca que la leche humana? Listo, tienen todas las respuestas absolutamente claras. Pero esta lámina nos presenta un detalle adicional que no lo habíamos conversado antes, y que la leche humana tiene oligosacáridos. Recuerden, estos oligosacáridos que usted ni el bebé tiene capacidad de digerirlo, por tanto, como no puede digerirse, es un alimento funcional, es decir, el bebé no puede digerirlo. Este alimento funcional, que podrán ser otros componentes, no importa los demás, hoy me concentro en estos oligosacáridos, y este oligosacario, que es un carbohidrato que llega al intestino del bebé y que ayuda a proliferar las bacterias intestinales, ayuda a construir una microbiota intestinal adecuada y que el niño no lo puede digerir. Cuando me pregunto, ¿es esto mismo de la leche humana, 5 a 15 gramos por litro, versus la cantidad presente en la leche de la vaca? Probablemente la cantidad de estos oligosacarios, o también llamados HMO, presentes en la leche de vaca sean cantidades absolutamente pequeñas. Una diferencia grande, novena pregunta de examen, señale cuáles son las diferencias entre la leche humana y la leche de vaca. Está claro que la leche de vaca tiene casi 3 veces más proteína. En cantidad de grasa estamos igual. La lactosa tiene un 20% más de carbohidrato que la leche de vaca, y la leche de vaca no tiene oligosacarios. ¿Por qué hoy son importantes estos oligosacarios? Porque hoy los conocemos como alimentos funcionales. ¿Para qué sirven estos oligosacarios? Décima pregunta del examen. Porque estos oligosacarios, que el bebé no puede digerirlos, sirven para hacer proliferar la microbiota intestinal, que termine finalmente generando las ventajas comparativas que conversábamos al inicio de la conversación. Es decir, al inicio de la conversación les decía,
Un niño pequeño que tiene la oportunidad de recibir leche materna construye una microbiota. Esta microbiota se llamará normobiosis, normobiótica. Pero un niño que nació por cesárea, un niño que recibe antibióticos o un niño que no consume leche materna construye una microbiota alterada. Esta condición de microbiota alterada, disbiosis, esta condición de disbiosis entendida entonces como un factor de riesgo para el desarrollo de qué? Alergias, inmunidad alterada, condiciones de una microbiota que construye la oportunidad de establecer sobrepeso y obesidad en el niño pequeño. Esto es bastante del mensaje de leche materna que quiero que tengan en la cabeza. Lactancia materna, entonces, tiene componentes que son alimentos, que son nutrientes. ¿Para qué sirven? Para el crecimiento. Pero tiene otros elementos que son alimentos funcionales. Estos alimentos funcionales, usted no tiene capacidad de digerirlos. Estos alimentos funcionales ayudan a proliferar, por ejemplo, la microbiota intestinal. Un ejemplo de alimento funcional, los oligosacáridos presentes en leche humana. La composición entonces de la leche humana, acá ya la tienen fragmentada, qué tanta cantidad de lactosa, ya lo recuerdan, qué tanta cantidad de lípido, ya recuerdan, qué tanta cantidad de proteína, pero cuando vamos incluyendo estos oligosacáridos también identificados como HMO, nos damos cuenta que es el tercer componente más importante en peso presente en la leche humana. Es absolutamente mayor la cantidad referida a los HMO que todo el montón de micronutrientes. Lactosa, concentraciones altas. Decimos, primera pregunta, ¿cuál es el componente presente en la leche humana que alcanza una concentración mayor? Lactosa. Luego, los lípidos. Luego, los oligosacáridos o HMO y finalmente la proteína. Cada uno de estos HMO presentes en la leche humana son cerca de 200. Cada uno de ellos tiene una función peculiar. Por tanto, estos HMO son alimentos funcionales. Alimentos funcionales que hacen, ayudan a proliferar la microbiota intestinal muy selectivamente. ¿A qué germen? Bifidobacterium lactis, lactobacilos. Esos son proliferados en base a estos HMO u oligosacáridos. Por tanto, es importante recordar que no vamos a entrar al detalle de cuál es la función de cada uno de estos HMO, pero lo que me interesa como médico joven es recordar que la leche humana tiene HMO, que son más de 200, que ayudan en diferentes funciones, que son todos ellos alimentos funcionales. Alguna función importantísima, ayudan a proliferar una microbiota sana, Bifidobacterium lactis, lactobacilos, que esta microbiota sana es fundamentalmente conocida como normobiosis, diferente a la condición de un niño que construye una microbiota diferente, sin consumo de leche materna, que tuvo la necesidad de usar antibióticos, que nació por parto de cesárea. Es decir, estos son los tres factores críticos que modifican la microbiota intestinal en un bebé y que conllevan los factores de riesgo que hemos conversado ya en dos oportunidades. Obesidad por un lado y por otro lado, condiciones de inmunidad que impliquen alergias alimentarias. La historia va tomando cuerpo. La microbiota entonces presente en la leche humana, algunas bacterias, ayuda a construir una microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal que se construye en el bebé que consume leche humana por la presencia de los HMO es que ayuda a proliferar algún tipo muy selectivo de microbiota intestinal. Incrementan las bifidobacterias, incrementan los lactobacilos, incrementan los bacteroides fragilis. Nuevamente, pregunta de examen, pregunta 12. ¿Estos HMO presentes en la leche humana ayudan a proliferar las bifidobacterias? Sí. ¿Ayudan a proliferar a lactobacilos? Sí. ¿Ayudan a proliferar a los bacteroides fragilis? Sí. Entonces, estos HMO selectivamente ayudan a proliferar algún tipo de microbiota intestinal que construye lo que se llama normobiosis. Pero una condición en la cual el bebé no recibe leche humana, o recibió antibióticos, o recibió o nació por parto por cesárea, puede modificar la microbiota intestinal, reduciendo la presencia de bifidobacterias, generando esta condición llamada de disbiosis,
con los riesgos implícitos de presentar una mayor frecuencia de infección, un riesgo mayor de desarrollar obesidad, un riesgo mayor de un trastorno de inmunidad que pudiera ser finalmente alguna forma de alergia alimentaria. Este es el panorama que quiero que ustedes recuerden en términos prácticos, porque esto es el día a día del bebé que consume leche materna y es el mensaje sencillo que usted puede darle a un papá. Cuando vemos entonces que la información de leche materna es inmensa, es que habrán 3 presentaciones, que son 3 artículos, que se los haré llegar a su abogado, diga, a su delegado el día sábado, para que él los pueda compartir con ustedes. La clase que hemos discutido es la clase que usted debe recordar. Es su día a día cuando ve niños, cuando conversa con familias. La información presente en las separatas que les voy a hacer llegar a su delegado, lo que busca es profundizar el conocimiento. La esencia del mensaje es una sola. La leche materna tiene componentes que son nutrientes, pero también tiene componentes que son funcionales. Estos elementos funcionales, microbiota eventualmente, o la presencia de HMO, ayudan a que construya una microbiota intestinal en el niño. Esta microbiota intestinal que se construye con leche materna se llama normobiosis, protege al niño del desarrollo de sobrepeso y obesidad y protege al niño de las condiciones de riesgo de formas de alergia. Si el grupo tuviera alguna pregunta, si la tienen ahora, genial. Si no la tienen, se le escriben al delegado y el delegado me lo va a ir enviando. Yo le iré respondiendo a todo el grupo las preguntas que puedan ir llegando. Si no es hoy día, seguramente el día de mañana. Doctor, tengo una pregunta. Dime, Con hija. respecto a la leche, a las mamás que deciden dar leche materna hasta los 4 años, ¿qué opina usted? Leche materna hasta los 4 años es absurdo, hija. No tiene ninguna lógica eso. O sea, la leche materna es un alimento fabuloso hasta 6 meses, grandioso hasta el año, dudoso hasta los 2 años. Después de los 2 años es absolutamente agua que no sirve para mucho, hija. Doctor, ¿y qué pasa si una mamá por razones laborales solamente da de lactar los 5 primeros meses de vida? Si por razones laborales da de lactar exclusivamente los 5 primeros meses de vida, ¿sí? Cierto, Fabuloso, hija, pues lo que tú estás sí. esperando es que un bebé crezca hasta el 6.º mes con leche materna exclusiva. Por tanto, un bebé no debe conocer fórmulas, no debe tomar agua, no debe nada, simplemente leche materna. Claro, ese mensaje para ti, que vives en San Isidro y tienes agua, desagüe, suena raro. Pero para una comunidad a donde vas a ir a trabajar, a hacer tu serum, en donde no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen entendimiento de lo que es un plato limpio, entonces ese mensaje debe ser contundente. Señora, soy el médico que voy a llegar acá a trabajar para hacer mi serum y quiero de alguna forma explicarle por qué la leche materna exclusiva es tan importante en la vida de su bebé y debería ser exclusivo hasta los 6 primeros meses de la vida de este bebé. ¿Alguien más, chicos, o lo mandan por escrito con Luis, con el delegado? Dime, Doctor, yo tengo una hijo. pregunta. Sí, doctor, Vamos. en el caso de que, digamos, la madre guarde su leche en refrigeración, ¿hay alguna diferencia entre las madres que dan a lactar directamente y las que guardan en refrigeración? En el caso de la Sí, microbiota. absolutamente sí. Y la primera, en caso de la microbiota, probablemente la respuesta es no. Pero en el caso del riesgo de sobrepeso sobrepeso y obesidad, la respuesta es sí. ¿Cómo puede ser posible que la misma madre que produce leche de la misma calidad y que le da directamente por lactancia al bebé genere un riesgo de obesidad notoriamente menor que la misma madre que le da al bebé, pero no directamente por lactancia, sino por biberón? ¿Sabes cuál es la diferencia? Diferencia que escuchaste eso, esto me costó una barbaridad extraerlo del seno, de mi seno, me dolió hasta el diablo y te lo vas a terminar de todas maneras, versus el niño que decide cuánto de la leche materna tomar y luego suspende su lactancia y se queda tranquilito y la mamá no le insiste en seguir lactando. ¿Te das cuenta de la diferencia o lo explico otra vez? No, sí, doctor, sí me quedó clara.
Listo. Mamás que tienen de alguna forma una conducta obsesiva y que le dan teta, 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 teta y teta, generan niños obesos. Claro que sí, por supuesto que sí. Recuerda, el concepto más importante es el genético. Tengo una marca genética que mi mamá no puede ver, mi pediatra tampoco, mi serumista tampoco, mi estudiante de medicina tampoco, y esa marca genética me dice cuánto apetito yo voy a desarrollar. Si lo que voy haciendo es que con esa marca genética tomo una línea Z y voy creciendo en esa línea Z, estaré feliz. Pero si me tocó una mamá que me da de lactar leche materna exclusiva, lo cual la felicito, pero está con la teta ahí y está prendida y está prendida y está prendida del bebé, lo va a arriesgar a que haga acelerado crecimiento en la infancia y con riesgo de sobrepeso y obesidad. Por otro lado, una doctora de medicina extrae la leche materna con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, con mucho gasto, obviamente, y que deja los biberones en la casa y que se lo deja a la abuela que le dé el biberoncito al bebé. Y la abuela dice, mira, esto le costó a tu mamá una barbaridad, dejó de estudiar anoche, se puso a llorar porque le dolía mucho, pero tienes que tomártela completa, querido nieto. Eso es el otro panorama. Por eso los estudios cuando utilizan leche materna valen aquellos que es lactancia materna directa y el niño tiene la libertad de decir hasta aquí nomás. ¿Te dice la respuesta, hijo, o comenzamos otra vez? Sí, doctor, muchas gracias, sí me quedó claro. Genial, perfecto. ¿Alguien más, chicos? Perfecto. Quiero preguntas, ¿ok? Si ustedes no preguntan, son muy malos para preguntar en el momento del examen. Por favor, esto de leche materna, no sé si van a aprender de las otras clases, pero esto de seguro es la clase más importante de todas, porque ustedes, doctoras, serán mamás, ustedes, chicos, tendrán sus propios hijos y necesitamos entender cuál es el sentido del por qué un niño debe recibir lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y continuar lactando hasta los 2 años, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Chicos, muchas gracias por su paciencia. Luis, un abrazo. Gracias por tu enlace. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Felicidades. Buenas noches. Gracias, doctor.